Bien, muchachos, este es un ejemplo de llenado de una tabla de distribución de frecuencias, para la cual nosotros pues podemos apreciar que tenemos aquí el formato que utilizamos regularmente en clase, mientras que del lado derecho también podemos apreciar que tenemos a todo el conjunto de información que extraemos nosotros y de la cual pues dependemos para poder realizar todos los cálculos y llenado de este formato. En primera instancia debemos de tener a nuestro conjunto de datos. Al menos aquí en Excel lo vamos a tomar en cuenta de la siguiente manera. Fíjense que aquí nosotros tenemos a todo el conjunto de datos, que en este caso pues, podemos apreciar que llegamos hasta el número 50. Así que para no estar citando constantemente a una matriz fija de este lado, lo que voy a hacer en este momento es tomar a la matriz aquí y declararla por medio del cuadro de nombres, que es el que se encuentra de este lado, con un nombre personalizado. Por ejemplo, vamos a llamarle la matriz datos. Después de esto comenzamos aquí con el llenado de la tabla de distribución de frecuencias, pero para el cual necesitamos empezar a tomar en cuenta los datos que tenemos hasta este punto. Es decir, primero establecemos el rango. Recuerdan ustedes que el rango de una variable, como lo tenemos en este momento, se calcula como el máximo, que para Excel se utiliza max, del conjunto de datos que nosotros ya declaramos, en este caso el que es llamado datos. Y después le tenemos que restar el mínimo del mismo conjunto al cual nosotros le llamamos datos. Aquí nos da como rango 9.5. Ahora la tolerancia y la cantidad de cifras significativas, recuerden que depende de la naturaleza de lo que tengamos aquí como conjunto de datos. Aquí podemos observar que para este ejercicio la cantidad de cifras significativas es de solamente 1. Y después de esto lo que tenemos es la tolerancia. Y la tolerancia, si ustedes recuerdan, lo tomamos en cuenta para efectos de este curso como una potencia de 10 a la menos cantidad de cifras significativas que nosotros estamos considerando. Es decir, voy a utilizar a la función de potencia, cuya base sería 10 y cuya potencia sea menos la cantidad de cifras significativas, que es la que se encuentra de este lado. Recuerden ustedes que dependiendo de la cantidad de cifras significativas que nosotros cojamos, por ejemplo 2, entonces la tolerancia se vuelve menor. O si fuera 3, entonces la tolerancia se vuelve menor. Si fuera 0 cifras, entonces la tolerancia sería de 1, pero en este caso solamente estamos considerando una cifra para que de forma automática ya la tolerancia también empiece a cambiar. Para considerar la cantidad de datos, pues no tenemos más que utilizar la función contar y contamos con respecto del conjunto al cual nosotros le llamamos datos. Incluso ya se dieron cuenta que empieza mencionado otra vez aquí en Excel. Y efectivamente tenemos solamente 50 datos. Los siguientes 4 parámetros que vamos a determinar son la cantidad teórica de clases, la amplitud teórica, y de ahí definir quiénes serían la cantidad real y la amplitud real de clase. Recuerdan ustedes que para la cantidad teórica de clases teníamos dos criterios, el criterio empírico y la regla de Sturge. Y esto lo vamos a plantear de la siguiente forma, por medio de una condición. Ahora, la agrupación de datos viene directamente desde cuando nosotros tenemos una cantidad mínima de 30 datos. Si ya empezamos a rebasar, entonces ya contemplamos que utilizamos el criterio empírico, es decir, el de la raíz cuadrada. Mientras que si nosotros ya vamos a instancias mayores, a por ejemplo, tener más de 50 datos, o más bien de 50 en adelante, entonces utilizamos lo que es la regla de Sturge. Y planteamos lo siguiente. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta es que la prueba lógica es que este valor que tenemos aquí sea menor y estrictamente menor que 50 datos. De tal forma que indiquemos lo siguiente. Si este es menor a 50, entonces lo que vamos a hacer es que la cantidad teórica de clases va a ser la raíz cuadrada, que para Excel es raíz, de el mismo valor que tenemos de este lado. En caso contrario, es decir, en caso de que esto no se cumpla, entonces lo que deberemos de hacer es proponer aquí la parte que aplicaría el falso en esta de aquí. Es decir, en caso contrario de que no sean de que no sea menor a 50 datos, tenemos que aplicar uno más, el logaritmo, que para Excel simplemente se pone como log, y dice aquí número. El número es en sí la cantidad de clases, y la base recordemos que es 2 porque se especifica el logaritmo base 2 de la cantidad de datos para debido caso. Y aquí nos da 6.64. Ahora, la amplitud teórica de clase, esta, si ustedes recuerdan, tomamos en cuenta a la cantidad teórica y al rango original. Vamos a tomar al propio rango de la clase que está de este lado y lo vamos a dividir entre la cantidad teórica de clases
para que nos dé una primera amplitud, que en este caso nos dé de 1.43. Recuerden ustedes que cuando tomamos la amplitud de clase tenemos que tomar el criterio de la tolerancia. Es decir, si la tolerancia y la cantidad de cifras dice que nos quedamos solamente hasta la primera cifra, es decir, hasta el 1.4, entonces deberíamos irnos directamente al siguiente, en teoría, del 1.4 con base en esta tolerancia. ¿A qué quiere decir con esto? Que la amplitud, en realidad, tendríamos que tomar al siguiente de 1.4, que obviamente va a ser 1.5. Lo podemos tomar así de forma directa, pero también lo podemos tomar de una forma un poco más automatizada, indicando lo siguiente. Vamos a tomar a esta función, a la de redondear más, ¿sale? Después de esto, vamos a tomar en cuenta nuestra amplitud teórica. Y después de una coma dice el número decimal, sabemos que es el número de cifras. Y ese corresponde a la cantidad de cifras significativas que nosotros en un principio hayamos especificado. De tal forma que ahí podemos ver que efectivamente la amplitud es de 1.5. Y apliquemos exactamente lo mismo para la cantidad teórica de clases. Es decir, aquí vamos a volver a utilizar a la función redondear más. Tomamos en cuenta que la cantidad de clases teórica es esta de aquí, pero pues vamos a tomar 0 cifras significativas porque ahí esa siempre tiene que ser entera. Para los siguientes parámetros tenemos que empezar a llenar la tabla y consta de lo siguiente. En primera instancia, para el primer intervalo de clase, recuerden ustedes que simplemente tenemos que hacer esto, tomar el mínimo de todos los datos que estén en el conjunto al cual nosotros le llamamos datos. Insisto, pueden llamarle la forma en la cual a ustedes se les ocurra. Y pues, por efectos prácticos, vamos a tomar en cuenta que esto tiene una cifra significativa. Claro, hay que darle formato a la tabla. Después de esto, recuerden que siempre, con respecto de cualquiera de estos parámetros, desde los intervalos hasta las marcas de clase, para llegar al siguiente, siempre hay que sumar el anterior más la amplitud real de clase. En este caso es de 1.5, pero pues también recuerden ustedes que como Excel empieza a tomar fórmulas y empieza a recorrer las celdas, tendríamos que fijar a la amplitud de clase, porque es la misma para toda la tabla, colocando signos de pesos antes y después de la P, o antes de la P y antes del 7, o más fácil, oprimiendo la tecla F4 para poder fijar a la propia celda y simplemente operar con lo que tenemos aquí. Insisto, no olviden darle formato, y aquí como dice que K es igual a 7, significa que solamente tengo que recorrer hasta la clase número 7, llegando hasta el último intervalo inferior, que sería de 9.2. Después tenemos en cuenta también que hay que sacar los intervalos superiores, y para eso podemos hacerlo de varias formas, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a tomar este valor, le voy a sumar la misma amplitud de clase, que sigue siendo 1.5, y le vamos a restar lo que establecimos como tolerancia. Recuerden que aquí no se pueden repetir los valores, así que si anteriormente quedó 1.7, significa que aquí tendríamos 1.6, el discretamente anterior de 1.7 con base en el anterior. Ahora, voy a recorrer esta fórmula aquí a la derecha y hacia abajo para indicar que si se recorre esta fórmula, estamos tomando en cuenta que siempre está sumando el anterior más la amplitud de clase. Luego viene a continuación las fronteras de clase. Recuerden ustedes en clase que las fronteras tienen una cifra más que los intervalos de clase, y que simplemente terminaban, por ejemplo, en el caso de las superiores, con 5, o que podemos hacer el promedio, empezando con esta, entre estas dos, tomando en cuenta que ahora sí va a haber coincidencias. Pero para que no haya inconvenientes con esto, mejor lo que vamos a empezar a aplicar es que tomamos aquí al intervalo superior y le sumemos el valor de la tolerancia, que obviamente tiene que estar fijo, y dividido entre 2, para que efectivamente cuando hagamos en este caso las dos cifras significativas, ahora sí tengamos que es esta cifra más un 5 al final. Y recuerden aquí que podemos seguir aplicando el mismo principio o la misma fórmula, recorriendo de aquí para abajo todos los demás. O pueden tomar en cuenta esto también si han fijado la celda con respecto de lo que tenemos de este lado a la tolerancia dividida entre 2, y vamos a recorrer a esta misma de este lado. Solamente hay una cuestión: para los superiores se les suma la mitad de la tolerancia, pero para las inferiores, a pesar de que sí estamos tomando al intervalo inferior, entonces hay que restarle la mitad de la tolerancia, y hacemos exactamente lo mismo, recorremos hasta la última clase. Y en este caso podemos verificar que vamos bien si es que el inferior siguiente y el superior anterior coinciden.
que sean iguales entre sí. Después tenemos a la marca de clase. Lo hacemos por medio de la media o del promedio entre dos alternativas. Alternativa número 1, los dos intervalos de clase. Vamos a tomarle dos cifras por cuestiones prácticas. O número 2, por medio del promedio también entre las fronteras de clase. Recuerden que siempre va a dar exactamente lo mismo. Y tenemos ya las marcas de clase. Ahora, como esta parte pues no la vamos a utilizar, pues les sugiero que si ya van a utilizar Excel pueden comenzar a dar formato. Podemos eliminar esto, pero no recuerden siempre desplazar hacia arriba, sobre todo si están tomando en cuenta que hay celdas a la derecha o a la izquierda. Prácticamente están utilizando el formato como yo. Entonces, ahora vamos con la parte de frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Pero recuerden aquí que en clase, cuando lo hacíamos a mano, primero empezábamos llenando esta columna, contando cuántos valores son mayores estrictamente que .15 o menores estrictamente que 1.65 o mayores o iguales a .2 o menores o iguales a 1.6. Dependiendo de cualquiera de las dos, pues ya saben cuál tendrían que utilizar. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es que en vez de empezar a llenar por aquí, incluso ni siquiera por acá, vamos a llenar con respecto de la frecuencia absoluta acumulada. Y esto lo vamos a hacer por medio también de un conteo muy similar al que teníamos para contar esta parte de acá, pero que tiene que ser un conteo adicional. Es decir, contar si. Lo que vamos a establecer ahora es el rango. El rango no es este de acá. El rango es el conjunto de datos, es decir, de dónde nosotros vamos a contar. Y después tenemos que establecer un criterio. Y vamos a establecer cualquiera de los siguientes dos criterios. Primer criterio, que el conjunto de datos sea menor o igual a algo. Este hay que colocarse entre comillas y después colocar un ampersand. Si vamos a utilizar el criterio del menor o igual, pueden utilizar al intervalo de clase superior o a la frontera de clase superior. Vamos a dejarlo con el intervalo de clase. Pero tomen en cuenta también que si van a utilizar el estrictamente menor, entonces se tiene que comparar con la frontera superior. Ahí ya no se puede utilizar el intervalo de clase. Así que yo sugiero que en cualquiera de los dos casos coloquen menor o igual y ya sea que utilicen la frontera superior o el intervalo de clase superior. Va a dar exactamente lo mismo si utilizan a cualquiera de ellos. Es decir, fíjense en esto. Aquí va a comenzar a colocar datos y si ustedes recuerdan la frecuencia acumulada, ya sea relativa o absoluta, empieza a incrementar, pero el último dato siempre tiene que ser la cantidad total de datos, que en este caso es 50. Después de esto lo que vamos a hacer es llenar lo que tenemos aquí como frecuencia absoluta, la que es llamada FI. Ahora, si ustedes recuerdan en clase, lo que hacíamos es que la primera acumulada era igual a la primera absoluta. Ahí sigue siendo lo mismo, solo de reversa. La diferencia que hay entre la acumulada siguiente y la acumulada anterior es la frecuencia absoluta que tiene la propia clase siguiente. Es decir, hay que restar esto menos lo que nosotros tenemos de este lado. Y así recorremos esta misma fórmula para con todas las demás. Recuerden que en esta parte lo que tenemos que hacer ahora es sumar lo que tenemos en forma superior. En este caso, todo lo que tenemos sobre esta columna. Y esto siempre tiene que coincidir con el mismo 50 que tenemos acá, es decir, la misma cantidad total de datos que siempre vamos a tener. Ahora, la frecuencia relativa. Recuerden que para la frecuencia relativa tenemos que tomar a cada frecuencia absoluta, dividirla entre total y multiplicarla por 100. El multiplicar por 100 es para especificar este resultado en forma porcentual, pero Excel trabaja de una forma distinta. Simplemente vamos a tomar cada frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre la cantidad total de datos, que en este caso lo que vamos a hacer es también fijarla porque es la misma cantidad total de datos para todo el conjunto de datos. Y aquí primero podemos indicar que obviamente tiene cifras significativas, pero Excel mismo tiene este propio formato en el cual podemos colocar en forma porcentual ya de forma directa y empezar a acumular con respecto de todos los demás, y hacemos exactamente lo mismo. Esto se sigue sumando de este lado, pero en forma porcentual, es decir, aquí siempre tenemos que llegar al 100% y cerrado también. Y una ventaja que tenemos acá es que si ya fijaron la celda, pueden ustedes tomar esta fórmula, copiarla y pegarla de este lado. Si llegan al 50, que es el total, pues también pueden llegar aquí directamente al 100%, que sigue estableciendo el total de los datos. La siguiente columna, que es para que empecemos a calcular nuestras medidas de tendencia central y de dispersión, es la del producto de la frecuencia por cada marca de clase. Es decir, solamente
multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, tal y como lo estamos haciendo de este lado. Y recorremos nuevamente esta parte de acá. Y recorremos nuevamente la parte de la suma para que ahora esto sume todo lo que tenemos en la columna anterior. Y tenemos aquí cierto valor. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la media. Suponiendo que estamos bajo una media poblacional, lo tenemos que hacer de la siguiente forma. La suma de todos los datos anteriores entre la cantidad total de datos, ya sea que la saquemos acá o que la saquemos acá, es indistinto, ¿sale? O si sacamos una media muestral, recuerden que tenemos que tomar la suma de esta columna y dividirla entre la cantidad total de datos disminuida en 1. Recuerden que salen valores diferentes, pero supongamos que estamos ahorita calculando una media poblacional. Entonces, con base en esto, ahora sí empezamos a llenar las columnas que tenemos a continuación. Recuerden aquí que es la frecuencia por cada marca de clase disminuida en la media. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer otra vez un producto, y ese producto va a tener en cuenta que el primer número que va a multiplicar, es decir, el primer factor, es el de la frecuencia, y después va a ser lo que es el valor absoluto de cada marca de clase menos la media. Para sacar el mismo, llamamos a la siguiente función, a la función abs, y tomamos en cuenta que este valor que tenemos acá, es decir, el de la marca de clase, tiene que ser disminuido en lo que sacamos como media, y lo mismo tiene que estar fija si no se empieza a recorrer. Cerramos los paréntesis del absoluto del producto y tenemos aquí la frecuencia por la respectiva media. Podemos verificar incluso si tenemos cifras significativas, en este caso pues si las seguimos teniendo, y recorremos un poco más para abajo. Lo mismo de este lado, vamos a tomar en cuenta que aquí va a existir una suma, y esta suma pues nos está resultando lo siguiente. De una vez vamos a terminar la última columna. De hecho lo que voy a hacer es que voy a copiar la fórmula tal cual y la vamos a colocar de este lado. Solamente que la diferencia aquí es que la resta de x menos la media se ve afectada de la siguiente forma. No es con valor absoluto, sino que en realidad hay que elevar al cuadrado. Así que yo lo que voy a hacer es que cambio absoluto por potencia. Aquí lo que tengo de este lado es lo que tengo como base, y la potencia en este caso va a seguir siendo 2. Le estamos elevando al cuadrado. Y hacemos lo mismo. Colocamos formato, bajamos hasta la última clase, y de este lado pues lo que estoy haciendo es indicar que estoy sumando todos estos productos. Ahora, ya por último, la desviación media, recuerden ustedes que se calcula de la siguiente forma. Sea población o sea muestra, sería la suma de todos estos datos, la cual tiene que ser dividida entre la cantidad total de datos que tenemos de este lado. Después tenemos a la varianza, y esta se calcula como la suma de las frecuencias por los cuadrados dividida entre la cantidad total de datos. Esta sí es poblacional, porque recuerden que si es una varianza muestral, pues tendríamos también que dividir entre la cantidad disminuida en 1. Y por último, la desviación estándar poblacional no es más que la raíz cuadrada, es decir, raíz de lo que tenemos aquí como la varianza. Y pues ya para finalizar esta parte podríamos realizar una comparativa. Cuando hacemos una tabla de distribución de frecuencias es para que nosotros podamos pues reducir todos los aspectos que tenemos aquí con respecto de solamente unos cuantos datos, es decir, las marcas de clase. Pero ahora lo que vamos a hacer es que si tenemos una herramienta poderosa como esta, entonces simplemente podemos realizar una pequeña comparativa con respecto a una estadística más fidedigna. Es decir, podemos sacar una media o promedio de lo que tenemos nosotros como el conjunto datos. Podemos también sacar una varianza, que en este caso se puede ver como cualquiera de estas dos alternativas, var P o var S. Var P es poblacional y var S es muestral. Utilizamos var P y sigue siendo del mismo conjunto de datos. Y también ustedes pueden observar que la desviación estándar pues simplemente se calcula como la raíz cuadrada de lo que tenemos como dato anterior. Si se fijan, son datos demasiado parecidos entre sí, demasiado aproximados entre sí, pero el objetivo de esto es en realidad que la tabla de distribución de frecuencias muestra una aproximación lo más fidedigna posible, pero a final de cuentas una aproximación
de lo que realmente tendríamos nosotros. Pero a final de cuentas sigue siendo una buena estimación.